Ahora vamos a ver el tema de variables que son categóricas o que son ordinales. En las clases pasadas estuvimos viendo cómo comparar la media o la mediana de dos o más grupos y cómo hacerlo ya sea con TDStudent, con la opción no paramétrica, con ANOVA o con Kruskal-Wallis. Y una parte importante de eso, pues es que nos enfocamos por completo en variables que son de escala. Les digo, son variables que pueden tomar un valor, un valor de cero a infinito y con decimales y todo. Ahora vámonos a hacer este mismo ejercicio comparativo entre dos o más grupos para variables que son categóricas. Entonces vamos a repasar un poco sobre los tipos de variables que habíamos visto anteriormente. Tenemos variables cuantitativas, que fueron aquellas en las que nos ocupamos ya en la sesión pasada. Y ahora vamos a trabajar con las variables cualitativas, las que se pueden dividir en nominales u ordinales. Recuerden ustedes que las variables nominales clasifican y las ordinales jerarquizan. Es la diferencia entre esas variables cualitativas. Y la mayoría de las veces en el análisis comparativo de variables cuantitativas utilizamos estadística paramétrica. Cuando no cumplimos el criterio de normalidad, nos vamos por la estadística no paramétrica. Pero en el caso de las variables cualitativas, únicamente utilizamos pruebas que son no paramétricas. Entonces, toda la batería de pruebas que vamos a ver el día de hoy son pruebas que son no paramétricas. Aquí ya hemos cubierto algunos de los comparadores o de los test que son comparadores. Vimos, por ejemplo, que para comparar dos grupos, cuando la variable es de escala, utilizábamos una TDStudent o la opción que no es paramétrica, que es rangos de Wilcoxon. Y en el caso de tener más de dos grupos con variable de escala, cuando los datos son normales, utilizaremos ANOVA. Cuando los datos sean no normales, utilizaremos el Kruskal-Wallis. Ahora vamos a saltar a estos tipos de variables, la ordinal y la categórica. Vamos a ir viendo a lo largo de la presentación que para comparar dos grupos que tienen una variable ordinal como resultado, utilizaremos una prueba que se llama Udemann-Whitney. Para comparar dos grupos que tienen una variable categórica como respuesta, utilizaremos el test que se llama chi-cuadrada. Para comparar más de dos grupos, cuando la variable es ordinal, utilizaremos también a Kruskal-Wallis. Y cuando la variable sea categórica y tengamos más de dos grupos, también utilizaremos chi cuadrada. Entonces, la batería es un poco más reducida. Vamos a comenzar con el primer ejemplo y lo que pasa es que siempre tenemos la idea de que los datos de laboratorio son de escala, son cuantitativos. Sin embargo, hay veces en que nos enfrentaremos a opciones que son cualitativas como tal. Aquí os voy a poner el ejemplo y va junto con una historia. Cuando estuve en mi estancia pasada en este laboratorio, pues como todos saben, hacemos la parte de la determinación del área neumónica en los pulmones y es lo que reportamos normalmente. Sin embargo, mi tutor en aquel momento me solicitaba hacer un análisis más profundo de las muestras, es decir, que estas muestras se sometieran a un análisis patológico más completo para ver algunas otras variables. Y para esto hicimos una colaboración con la doctora Hele Bradford de la Universidad de Queensland en Australia y le mandamos las fotos de las laminillas y ella a través de un sistema automático que tiene estudió las laminillas y nos dio varios parámetros. Total que cuando llegaron los resultados de cada una de las variables que había estudiado la doctora Hele, nos damos cuenta de que había asignado grados de cada una de las variables. Entonces, de esto se trata este primer ejemplo, en el que tengo dos grupos de ratones. Aquí les puse yo un grupo de ratones vacunados, un grupo de ratones que no están vacunados, y el patólogo, en este caso la doctora Hele, asignó un score de daño pulmonar, es decir, una puntuación que a través del sistema logró poner, pero no es una puntuación, digamos, decimal. Entonces, asignó un score de daño pulmonar a cada muestra. Ese grado va a representar
qué tan lesionado está el pulmón en base a varias características, y lo que se quiere saber es si hay diferencias. Entonces, lo primero que me dijo mi tutor, bueno, pues hazte un TED Student, porque son 2 grupos, y ahora sí que tenemos los puntajes de cada uno. La tabla de la izquierda es como se veían los resultados que nos mandó la doctora Hele. Fíjense ustedes cómo tiene diferentes categorías cada una de las muestras, de los vacunados, de los no vacunados, y ella nos aclaró qué significaba cada uno de los números de acuerdo al grado que le había dado ella. Entonces, por ejemplo, un grado 0 para ella, pues es un pulmón que no tiene cambios, o sea, está dentro de lo normal. 1, cambios mínimos; 2, cambios medianos; 3, cambios moderados; 4, cambios marcados; y 5, cambios muy severos respecto a un pulmón normal o sano. Entonces, cuando nos percatamos de esto, de inmediato le dije al doctor, bueno, lo voy a hacer, y aquí está la gráfica. Entonces, la gráfica es esta, donde si se fijan, pues están los puntos de cada uno de los animales, y entonces se ve rara la gráfica, ¿no? Porque solamente hay puntos alrededor del 1, del 2, del 3 y del 4, tal cual están los datos. Más aún, más allá, pues bueno, me dijo el doctor, sácale el promedio de este score a cada uno de los grupos. Entonces reportamos el daño medio como 2.053 en el caso de los vacunados, y en el de los no vacunados 3.26. ¿Qué significa todo esto? Que no tiene sentido. No tiene sentido tratar esta variable como una variable que fuera de escala, porque un daño promedio de 2.053 no existe o no está en las categorías que nos marcó la doctora Hele. También un daño de 3.2, pues no, ni es moderado, pero tampoco es marcado. De manera que como tal, utilizar la prueba TD Student no era una opción viable. No teníamos variables que fueran de escala, y eso ya me tocó explicárselo al doctor. Pues la variable que tenemos acá, o los resultados como los tenemos, son datos ordinales. Es decir, cada uno de los grupos tiene asignado un número, y estar en el grado 0 de lesión implica pues que no tengo nada de lesión, y en el grado 5 pues implica que es una lesión muy severa. Por tanto, en este tipo de interpretación de datos, no hay necesidad y tampoco justificación de utilizar una prueba TD Student, aunque tenga 2 grupos y aunque parezca que tenga datos como 1, 2, 3 y 4. En este caso, como cada valor representa un grupo ordinalmente jerarquizado, la prueba correcta es la prueba de U de Mann-Whitney, ¿vale? Entonces, vamos a ver el prisma para que vean ustedes el de la patología pulmonar. Les digo, estos son los datos, son categorías como tal, son categorías de datos. Este es el gráfico que estaba ahora sí que en aquel momento como para hacerlo por TD Student. Sin embargo, para representarlo de una manera correcta, cuando estamos hablando de variables categóricas u ordinales, es construir tablas que se llaman tablas de contingencia, que son de doble entrada, tienen una tabla hacia la parte derecha, pues vamos poniendo los diferentes grados. En este caso, en el ejemplo, hay 4 grados de lesión y tengo los 2 grupos. De manera que yo sé que de los ratones no vacunados, 0 ratones tenían grado mínimo de lesión, 3 tenían mediano, 4 moderado y, perdón, 8 moderado y 8 severo. En los vacunados, 7 tendrán un daño mínimo, 6 tendrán un mediano, 4 moderado y 2 daños severos. Esa es una tabla de contingencia que representa mejor a la situación como tenemos los datos, que un gráfico de puntos o de barras, como ustedes lo quieran poner, representa mejor la situación como esta. Entonces, para hacer el análisis de los datos, partiendo de estos datos, podríamos hacerlo directamente a través del botón de analizar y utilizar la prueba T, porque aquí nos va a dar la opción del test no paramétrico. Entonces, en lugar de usar la prueba T, utilizaremos el test no paramétrico, vamos a decirle que OK, y cuando nos pregunte si vamos a asumir una distribución como si fuera paramétrico, le vamos a decir que no. Entonces, automáticamente me da los 2 tests que puede hacer, el de Udeman-Whitney o el de Kolmogorov-Smirnov,
queremos el de Wiedemann-Whitney. Y en las opciones, queremos que la prueba sea de 2 colas, eso es lo ideal o lo normal, y a un nivel de confianza de 95%. Nos va a arrojar resultados similares a los que nos arrojaría un TED-Student, pero ahora enfocándose en el tratamiento de las muestras o de los datos como variables ordinales. En este caso, sabremos que efectivamente habrá una diferencia, es decir, el grado de la lesión de los ratones vacunados y de los no vacunados es diferente entre ellos. Y esa es la forma de concluir un test de Wiedemann-Whitney. Ahora, como les decía yo, la forma correcta de representar este resultado no es haciendo un gráfico como este, es haciendo esta tabla de contingencia, que esta tabla la hice en otro software en aquel momento, así que les pegué para que vean ustedes la misma tabla, pero en otro software, donde fíjense ustedes cómo tenemos pues las diferentes categorías del daño pulmonar, los dos grupos, y nuestra conclusión del Wiedemann-Whitney, o sea, el daño pulmonar entre los grupos es distinto. Recuerden ustedes que en las pruebas estadísticas, las únicas conclusiones a las que podemos llegar es, ¿son distintos o son iguales? No hay más interpretación. El siguiente paso para interpretar, pues es ahora ver justo las frecuencias que están en cada uno de los grupos. Fíjense ustedes cómo la mayoría de los individuos que están en el grupo no vacunado tienen daños moderados y severos, y la mayoría de los ratones vacunados tienen daños mínimos o medianos. Esa es una conclusión después de haber hecho el test. La conclusión del test nada más es pues que el daño pulmonar es distinto entre los grupos. Entonces, bueno, esto, como les decía, surge de esta experiencia, y razonablemente cualquier tipo de medida que sea de escala la podemos transformar de manera sencilla con definiendo ciertos límites, la podemos representar como una variable categórica. Entonces, fue una manera de cotejar los datos que teníamos en el laboratorio en un análisis cuantitativo, donde vimos el porcentaje del área neumónica, contrastarlo con el tratamiento como variable categórica, en este caso, que se hizo pues, en otro laboratorio. Entonces, confirmando de esta manera, pues que el resultado es pues el mismo utilizando ambos tipos de escala. Entonces, bueno, me surgió este tema porque, digamos, se les puede presentar en algún momento, tanto en papers como quizá en la experiencia propia, que tengamos valores que son realmente ordinales y no son datos de escala. Entonces, como les dije al inicio de todas estas clases, pues es muy importante reconocer el tipo de variable que estamos marcando. Hasta aquí en la prueba de Wiedemann-Whitney. ¿Tienen alguna pregunta? No, no, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a avanzar, vamos a avanzar. ¿Qué pasa? En este caso, pues teníamos dos grupos y dijimos Wiedemann-Whitney. ¿Qué pasa cuando tengo más de dos grupos? Y aquí les voy a poner un ejemplo un poco fuera del contexto del laboratorio, y esto es porque generalmente este tipo de análisis los vamos a encontrar en los ensayos clínicos que vamos a ver. Entonces, fíjense ustedes cómo es el mismo protocolo de ejecución del análisis. Vamos a ver, fíjense, dice acá que se determinó el índice de masa corporal en pacientes geriátricos, es decir, pacientes de más de 80 años, que tienen diagnóstico de Alzheimer en etapa moderada, es una de las etapas del Alzheimer, que tienen tratamiento con ribastigmina, es uno de los fármacos, otro es memantina, y también, desafortunadamente, pues hay muchos pacientes sin tratamiento. Se calculó pues, el IMC de cada uno de los individuos que participaron en este estudio y se clasificó a los pacientes de acuerdo a los lineamientos de la OMS en peso bajo, peso normal, sobrepeso u obesidad. Entonces, a partir del cálculo del IMC, que si se acuerdan ustedes, es un valor que nos da una variable de escala, se hizo la clasificación de los pacientes en estas 4 categorías. Y la pregunta ¿es diferente el estatus nutricional entre los pacientes que reciben
ribastigmina, memantina y los que no reciben nada. Entonces, el primer paso, pues obviamente en este caso ha sido la codificación de ese índice de masa corporal. Sabemos que el índice de masa corporal es una formulita que nos va a dar un número. Entonces, a través de los lineamientos de la OMS, se clasifican, se categorizan con un 1 aquellos pacientes que de acuerdo al IMC tengan un bajo peso, con un 2 aquellos que tengan el peso normal, con un 3 aquellos que tengan sobrepeso y con un 4 aquellos que tengan obesidad. De manera que tendremos una tabla como la que ven ustedes aquí en la parte izquierda, donde tenemos los tres grupos, sin tratamiento, ribastigmina y memantina. Y tenemos los resultados de cada uno de los pacientes en la escala del 1 al 4. Nuevamente, si yo me fuera a hacer un gráfico y un análisis tipo ANOVA, porque tenemos tres grupos, vería un gráfico como este, que no tiene sentido porque además, si yo estuviera revisando la media de esto, pues tendría 2.68 en el caso de los de sin tratamiento, el valor de la media, 2,80 en el caso de ribastigmina y 2,48 en el caso de memantina. Pues no tiene sentido, no puedes estar en 2,68 porque no perteneces a ninguna de las categorías, no perteneces ni a peso normal ni a sobrepeso. Entonces, los pacientes deben pertenecer a una categoría en particular. Por lo tanto, en este caso, aunque tenga tres grupos y aunque parezca que los datos son numéricos, pues la opción no es hacer una NOVA. En este caso, como tengo más de tres grupos, la opción, la prueba correcta con doble R es la prueba de Kruskal-Wallis, que ya la conocimos en un momento anterior, cuando los datos numéricos no eran normales. En este caso la estamos aplicando en datos que son ordinales como tal, implica un orden, y así lo vamos a realizar. Entonces, en el caso de estos tratamientos, estamos aquí en la tabla de Prisma. Vamos a darle clic en analizar. Y en este caso, como tengo datos agrupados, debo desplegar la columna de los datos agrupados. ¿Ok? Podemos hacer también desde la parte del menú de análisis de columna, lo podemos hacer porque también tiene activada la opción del análisis no paramétrico. Entonces vamos a hacerlo aquí desde la opción de los análisis de columna, que tengo tres columnas que representan grupos, incluyendo los tres grupos. Y cuando nos pregunte si queremos hacer una NOVA o queremos usar una versión que no es paramétrica, vamos a decirle que utilice una versión no paramétrica. Automáticamente nos carga que va a ser un test de Kruskal-Wallis. En este caso, como tenemos más de tres grupos, también podemos aplicar las comparaciones múltiples. Recuerden ustedes que en este caso pues, estamos hablando de rangos en lugar de medias y desviaciones estándar. El test POSOC, que está predeterminadamente seleccionado, el test de Don, con un nivel de significancia del 0,05. Y nos va a dar un valor similar al que nos mostró en una ocasión anterior cuando hicimos ANOVA. Y nos dice el p-valor para los grupos completos es 0,348. Es un valor aproximado porque es una prueba que no es paramétrica y de inicio no existen diferencias entre los diferentes grupos. Por tanto, pues las múltiples comparaciones ya no tienen sentido porque tendremos que, de acuerdo al test de Kruskal-Wallis, no existen diferencias entre el estado nutricional, que eran las diferentes categorías, y los grupos de tratamiento. De manera que la representación de este resultado, pues les decía yo, una tabla de contingencia donde tengamos a los tres grupos en la parte superior, las categorías en las que se clasificaron a los adultos mayores en la parte izquierda y en cada renglón, pues, el que coincide con cada uno de los criterios. Fíjense ustedes que desde la primera vista vemos que no hay pues una tendencia a que vayan a mayor o menor peso o estado nutricional, dependiendo de cada uno de los tratamientos. Por lo tanto, como tuvimos un p-valor menor a 0,05, se concluye pues, que el estado nutricional entre los grupos sin tratamiento, tratamiento con ribastigmina y el tratamiento con memantina es igual. No hay diferencias. Aceptamos esa
esa hipótesis. Y ya después vamos viendo cuál es la interpretación de los datos, aunque, por ejemplo, aquí parecía que los pacientes sin tratamiento, la mayoría estaba en obesidad, pues también hay muchos que están en bajo peso. O aunque parezca que la mayoría de los pacientes que están con ribastigmina o que están con memantina tienen sobrepeso, pues resultó que no hay diferencias entre los grupos. Entonces, ese es el uso de Kruskal-Wallis para estudiar las diferencias en la categoría, en esta categoría, en este caso ordinal, entre más de dos grupos de tratamiento. Y esto puede ser, y fue el caso del el primer ejemplo que les comenté. Nosotros teníamos 3 grupos de vacunación, teníamos las categorías que nos dio la doctora Hele, que eran estas, y utilizamos este test de Kruskal-Wallis para hacer el análisis de los resultados. Es que el primer ejemplo se los adapté para que fueran 2 grupos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta de estos dos tests? El test de Kruskal-Wallis para variables categóricas ordinales. No. Ok. Para avanzar más rápido, si tienen preguntas, vayan dejándolas en el chat y al final las voy revisando para que las vean. Vámonos ahora a la segunda parte de la tabla. Pues ahorita ya vimos variables ordinales, test de Udemann-Whitney para 2 grupos, test de Kruskal-Wallis para más de 2 grupos. Vamos a saltarnos a las variables categóricas. Estas variables categóricas, ¿cuál es la diferencia con las ordinales? Que se forman grupos, pero estar en un grupo o en otro no implica un orden. Por ejemplo, cuando tenemos variables dicotómicas, por ejemplo, hombres y mujeres, o cuando tenemos variables igual de afirmación o negación, sí o no, reactivo o no reactiva. Pues vamos a ver ese ejemplo donde sí les tengo un ejemplo con datos, o bueno, no con datos, sino con situaciones que pueden ocurrir en el laboratorio. Entonces vamos con variable categórica. En este caso, el ejemplo es el siguiente. Tenemos 2 cepas de ratones, o dos grupos de ratones, unos ratones que son wild type, pueden ser los normales, los que utilizamos normalmente, y una cepa a partir de esa wild type que está modificada genéticamente. Vamos a pensar que tiene una modificación que probablemente los haga más susceptibles a una reactivación de la tuberculosis latente. Entonces, bueno, esos 2 grupos de ratones se someten a una infección latente por Mycobacterium. Después de establecer este modelo de infección latente, que recordarán ustedes por el seminario de Blanca, pues es aquel en el cual los ratones están asintomáticos, sin embargo tienen una pequeñísima carga bacilar, se induce a través de un tratamiento una reactivación de la infección, a través de la cual vamos a reducir la respuesta del sistema inmunológico y vamos a hacer que proliferen las micobacterias. Entonces, después de esa reactivación inducida, se va a cuantificar o se determina cuántos ratones de cada cepa reactivaron realmente la infección y cuántos no reactivaron la infección. Pensemos que aquí no hay otros, ahora sí que otros factores implicados, como los que mencionaba Blanca, de que algunos solucionan la infección y demás. Pensemos que igual todos están infectados, pero algunos reactivan y otros no reactivan la infección. La pregunta ¿es distinta la tasa de reactivación entre los ratones wild type y los genéticamente modificados? Entonces, fíjense ustedes que tenemos 2 categorías. Una categoría que se llama reactiva, sí reactivan la infección, y una categoría que se llama no reactiva. Entonces, tenemos una variable que es categórica como tal, y para representar estas variables también utilizamos tablas de contingencia, en las cuales en este caso tenemos en la parte superior cuáles son los 2 grupos, el grupo wild type, el grupo genéticamente modificado, y tenemos los 2 resultados posibles, reactiva y no reactiva. Entonces, si vemos esta tabla, tendremos en el grupo wild type 15 ratones que reactivaron, 10 que no reactivaron. En el grupo de los ratones genéticamente modificados, 22 reactivaron y 3 reactivaron. Entonces, en un seminario común y cualquiera dirían, pues sí hay diferencia, o sea, se ve que es diferente porque hay 22 que reactivan y 3 no, y acá pues está más parejo. Sin embargo, todas las afirmaciones de datos requieren una prueba estadística. En este caso, como tenemos dos grupos y nuestra variable de respuesta es categórica, dicotómica,
el test que vamos a hacer eso es un test de chi cuadrado. Ahora, ya desde ahora les adelanto que si tuviéramos 3 grupos y nuestra variable también es categórica, que puede ser dicotómica o politómica, seguiremos aplicando el test de chi cuadrado. Prácticamente para variables categóricas utilizaremos este test indistintamente de el número de categorías o de grupos. Entonces, este test de chi cuadrado, les decía yo, parte del diseño de una tabla de contingencia, donde tenemos la información que se cruza. Voy a ir acá, donde tengo la misma tabla de los ratones wild type, de los modificados y cuántos reactivan de cada uno de ellos. Importante decirles que el formato de la tabla es un diseño de tabla de contingencia que ustedes pueden configurar al agregar la tabla. Al agregar la tabla van a tener que seleccionar en el cuadro de diálogo pues que sea una tabla de contingencia para que puedan hacer este análisis. Entonces vamos a analizar los datos, les decía yo con chi cuadrado, es la prueba correcta para este tipo de datos. Vamos a analizar los datos y aquí automáticamente pues nos despliega el menú de pruebas que vienen bajo las tablas de contingencia. Tenemos la de chi cuadrada y el test exacto de Fisher. Entonces tenemos los dos grupos, vamos a decirle OK. Y bueno, aquí vienen varios cálculos que se pueden hacer sobre este tipo de variables. Y bueno, si tienen dudas sobre cómo calcular, por ejemplo, riesgo relativo, el número de individuos a tratar, el odds ratio, que lo van a ver muchísimo en publicaciones clínicas, o datos sobre pruebas diagnósticas, sensibilidad, especificidad, bueno, lo podemos platicar después. En este caso, pues el objetivo es comparativo, es comparar los dos grupos, el wild type con el genéticamente modificado, y nos da los 3 métodos que se pueden utilizar. Vamos a seleccionar el test de chi cuadrado, que es el test que vamos a realizar, y en las opciones, pues nos dice, bueno, ¿quieres que sea de una cola, de 2 colas? Seleccionamos el de 2 colas con un intervalo de confianza del 95% y le vamos a decir, OK. Entonces, fíjense ustedes cómo el test de chi cuadrado nos va a dar un valor z. Recuerden ustedes que el test de chi cuadrado no está basado en la distribución normal ni en la distribución t, está basado en la distribución z. Entonces nos da el valor del z y el p-valor, que es el que vamos a agarrar para comparar. Fíjense ustedes que el p-valor es 0,0240, es un valor menor a 0,05. Por lo tanto, hay diferencia entre los grupos. En este caso, a través de la prueba de chi cuadrado podremos decir pues que hay diferencia entre los grupos y nos da el resultado en porcentajes. Fíjense ustedes cómo en el caso del grupo wild type 40% de los individuos reactiva, el 76% no reactiva y igual en el caso de los genéticamente modificados el porcentaje de reactivación respecto a todos los que reactivaron es el 59% y respecto a los que no reactivaron es el 23%. Esto es por renglones y en la parte de abajo nos da la comparación por columnas. 60% de los wild type reactivan, 40% de los wild type no reactivan. 88% de los modificados sí reactivan y el 12% no. Y bueno, ese es el porcentaje respecto al total de animales en cada uno de los puntos de esta tabla de contingencia. De manera que este test de chi cuadrado, la conclusión que nos va a dar es la tasa de reactivación entre los ratones wild type y los ratones genéticamente modificados es distinta. Y ya nos toca a nosotros decir en qué sentido, pues en el sentido de que los modificados genéticamente son los que van a reactivar más. Ahora, una cosa común que puede suceder cuando utilizamos tablas de contingencia es que en alguno de los cuadros interiores obtengamos 0. Obtengamos un 0 ahí y eso cambia un poco el panorama, que era la pregunta de Iris hace creo que 2 clases. ¿Qué pasa cuando tenemos un 0? Estamos en el momento en el que el 0 cambia todo. Entonces, bueno, ¿qué pasaría si en mi ensayo hubieran reactivado 15 ratones de wild type, 10 ratones no reactivaron de wild type, todos los ratones de las genéticamente modificados reactivan y ninguno no reactiva? Utilizaríamos el chi cuadrado. En este caso no utilizaríamos el chi cuadrado porque
tenemos una frecuencia 0. En este caso, la prueba correcta, la prueba a aplicar, es una prueba que se llama el test exacto de Fisher y es una de las pruebas que vienen en esta misma tabla de contingencia. Entonces, bajo la columna del test de chi cuadrado, vamos a seleccionar la misma ventana y vamos a ir a seleccionar el test exacto de Fisher. Ese test exacto de Fisher lo utilizaremos, repito, cuando tengamos alguna frecuencia que es 0, me salió 0, todos reactivaron, y lo que va a hacer es calcular ese p-valor basado en la corrección de esa frecuencia 0. Así que bueno, nuevamente el test de Fisher nos dice pues que hay diferencias, la tasa de reactivación de la tuberculosis latente entre los grupos wild type y el grupo modificado es distinto. Es algo que ya sabíamos porque se ve claramente en los datos, todos reactivan y acá hay mayor resistencia. Entonces, únicamente es acompañar ese dato con un p-valor, que en este caso nos lo dio el test exacto de Fisher. Es el test adecuado, ¿vale? Es ese el caso. Y bueno, pues para terminar, ¿no? Esta sesión fue más corta, eh, decirles pues que siempre existe la posibilidad de transformar nuestras variables en variables categóricas. Algunas veces será de utilidad, algunas veces no será de utilidad, pero se puede. Por ejemplo, la carga basilar, las unidades formadoras de colonias, que normalmente las reportamos como una variable de escala, pues tendríamos la opción de, definiendo bien los límites de a qué corresponde cada cosa, de representarla como una variable ordinal en carga basilar alta, mediana o baja. Y eso también lo van a ver en algunos papers que utilizan las unidades formadoras en estas tres categorías. La patología pulmonar, como pasó con la experiencia de la doctora Hele, en lugar de expresarla como porcentaje de la área neumónica, podemos representarlo quizá en las categorías normal, bajo, moderado y severo. Y sería, tengo aquí repetida la categoría. Entonces, esto sería, a grosso modo, pues el análisis de variables que son categóricas y que son ordinales. ¿Tienen alguna pregunta para terminar este tema de las variables categóricas? No es tan común este tema, me refiero a que no es tan común encontrarnos con este tipo de variables, pero habrá la oportunidad de encontrárselas en el camino. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? No. Bueno, No, creo que no. muy bien. O explico muy bien o está muy fácil, ¿no? Entonces, en este caso, pues la tabla de referencia podrá ser esta, en la cual ustedes se podrán guiar cómo hacer los diferentes tipos de análisis, a qué corresponden, qué ejemplos tienen. Y prácticamente con esto estamos terminando la sección comparativa, que es el objetivo más común que tenemos con muchas variables de laboratorio. Sería esta la batería de las pruebas básicas para hacer comparativas entre dos o más grupos con diferentes tipos de variables. De manera que para la siguiente clase, como está programado, que es me parece que es la quinta, sí creo que sí, hablaremos sobre el análisis de sobrevida. El análisis de sobrevida que es pues es un tema mezclado ahí entre paramétrico y no paramétrico. Vamos a ver los detalles, qué significan, cómo interpretarlos y demás. Y es otro análisis que les va a servir también mucho para sus proyectos, ¿vale?